Acompáñame a configurar un arranque 3 hilos en un variador PowerFlex 525. Ok, volviendo al diagrama de bloques del bloque terminal del 525, aquí podemos ver las diferentes entradas y salidas digitales y analógicos. Para este arranque 3 hilos, tal vez voy a hacer hincapié en algunos terminales. Por ejemplo, el terminal 01 es un terminal que está definido como paro en el variador de frecuencia. Esta terminal no es configurable, no es programable, entonces siempre vamos a considerar el terminal 01 como paro para cablear la señal de paro. Luego vamos a tener el terminal 02, el 03, el 05, 06, 07 y 08. En total son 6 entradas digitales que son programables. Esas entradas digitales las voy a poder configurar dependiendo de alguna función en específico que yo desee. Por ejemplo, quiero configurar una entrada digital para que borre un fallo, o para que haga una función jog, o para que funcione como un potenciómetro digital, que es la función mob, o un arranque de 2 hilos, un arranque de 3 hilos. Hay diferentes opciones que yo puedo seleccionar. Entonces tenemos esas 6 entradas disponibles. El terminal 04 es un común digital. Este común digital generalmente se utiliza cuando tenemos un cableado tipo sync, cuando las señales de entrada del variador de frecuencia son tipo sync. Vamos a referenciar todas estas señales a la terminal 04, ¿verdad? Cuando tenemos, en el otro caso, cuando tenemos señales de entrada en el variador de frecuencia que son tipo source o fuente, como dice la palabra fuente, vamos a referenciar todas estas señales a la terminal 11, que son 24 voltios del variador de frecuencia. El variador de frecuencia en el terminal 11 suple 24 voltios hasta 100 miliamperios en esta terminal. También, opcionalmente, se pueden utilizar 24 voltios de una fuente externa. Esa es otra configuración que se puede hacer. Para esta configuración de arranque de 3 hilos, vamos a utilizar entonces la entrada digital 01 como la entrada para cablear la señal de paro. La entrada digital 02 vamos a utilizarla para la señal de arranque, y vamos a suponer que vamos a utilizar un cableado tipo source o tipo fuente. Esto quiere decir que estas dos señales de entrada van a estar referenciadas a los 24 voltios. En este caso vamos a utilizar los 24 voltios del variador. Entonces este va a ser el cableado que nosotros vamos a estar considerando. Tal vez importante, la señal de paro va a ser NC, va a ser un contacto NC, y la señal para el botón de arranque va a ser un contacto normalmente abierto. Esto es importante considerarlo. En el manual de usuario vamos a poder encontrar este ejemplo de conexión. Como vimos anteriormente, la entrada digital 01 va a ser la señal de paro. Aquí vamos a conectar el contacto normalmente cerrado del botón de paro. Y la entrada digital 02 vamos a tener la señal de arranque, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar un contacto normalmente abierto. Ambas entradas van a estar referenciadas a la terminal 11, que son los 24 voltios internos del variador de frecuencia. Esta fuente interna que trae el variador puede suministrar hasta 100 miliamperios, y aproximadamente cada entrada digital va a consumir aproximadamente 6 miliamperios. Entonces estamos considerando el cableado tipo source y utilizando también la fuente interna que trae el variador de frecuencia. Aquí a la derecha, por ejemplo, podemos ver otro tipo de conexión, es utilizando una fuente externa. Entonces en este caso no se utiliza la entrada 11, sino que ambas entradas digitales se referencian a 24 voltios, pero externos, ¿verdad? De una fuente externa. Bueno, para el ejemplo vamos a utilizar esta configuración de la izquierda, de la fuente interna. Incluso podemos encontrar aquí la programación para esta configuración.
En este caso vamos a configurar el parámetro P46, que es la fuente de arranque, y vamos a seleccionar la opción 2. La opción 2 va a indicar que la fuente de arranque va a provenir del bloque terminal. En el parámetro T62 vamos a seleccionar la opción 49. La opción 49 quiere decir arranque 3 hilos no reversible. Entonces, de esta forma vamos a configurar el variador de frecuencia. Si deseamos un arranque directo reversible, será, no sé, $54. Para esta configuración de arranque 3 hilos tenemos el botón de paro con un contacto normalmente cerrado. Este va a ir a la terminal 01 del variador de frecuencia, que está definida como paro. Tenemos un botón de arranque con un contacto normalmente abierto. Este va a ir a la terminal 02 del variador de frecuencia. Ambos dispositivos piloto van a estar referenciados a la terminal 11, que son los 24 voltios. En este caso estamos considerando el tipo de cableado source. Entonces ambas entradas digitales van a ser referenciadas a los 24 voltios que incorpora el variador. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el variador de frecuencia es la posición del jumper J5. Este jumper se encuentra en la parte superior del bloque terminal, como se ve en esta imagen. Este jumper lo que me va a configurar es el tipo de cableado de las señales digitales de entrada. Si van a ser señales tipo sync, este jumper tiene que ubicarse en la parte superior, está ligado a esta posición. Si las señales de entrada del variador de frecuencia son tipo source, o sea que vamos a referenciar esas señales de entrada a una fuente interna del variador de frecuencia, los 24 voltios del variador, o una fuente externa, vamos a posicionar el jumper en la parte inferior. Por defecto, o por valores de fábrica, digamos el equipo de fábrica, va a venir en la posición tipo source. Aquí van a poder observar la posición del jumper en el variador de frecuencia, donde se encuentra. Es este jumper que está en la parte derecha. Este es el jumper donde yo voy a poder configurar el cableado, dependiendo del cableado de las entradas digitales, si es tipo source o es tipo sync. En este caso, como lo ven, está en la parte inferior. Esto quiere decir que lo tenemos configurado para cableado tipo source. Si en dado caso tenemos el cableado tipo sync, nada más tomamos el jumper y lo movemos a la parte superior. Aquí pueden ver el pin en la parte superior, ahí nada más cambiamos de posición. Para configurar el arranque 3 hilos nos vamos a ir al parámetro P46. En este caso voy a darle enter, vamos a irnos al grupo de parámetros P y vamos a seleccionar el parámetro P46. En el parámetro P46 vamos a seleccionar la opción número 2, que es el arranque va a provenir de la fuente terminal o del bloque terminal, donde tenemos cableado los dos botones para el arranque 3 hilos. Seguidamente vamos a configurar el parámetro T62. Los parámetros T van a hacer referencia a las entradas digitales. Por ejemplo, el T62 va a hacer referencia a la entrada digital número 2. El T63 va a hacer referencia a la entrada digital número 3 y así sucesivamente. En este caso vamos a configurar el T62 en la opción 49. Esta opción es arranque 3 hilos. Como pueden ver acá, ahí se va a desplegar el significado. En este caso es arranque 3 hilos. Las demás entradas digitales es una buena práctica que se configuren en la opción número 0. 0 es que no se van a utilizar. Entonces, para que no haya ningún tipo de problema o interferencia en la configuración, las demás entradas digitales se van a configurar en la opción número 0. Perfecto. Bueno, finalmente vamos a confirmar la configuración del equipo.
En este caso tengo los dos botones por acá y voy a darle un pulso al botón de arranque. Ahí podemos ver que el motor en este caso está girando y el variador está en run o encendido. Y vamos a darle un pulso al botón de paro. Aquí podemos ver cómo se detiene. Igualmente podemos confirmar acá las velocidades, ¿verdad? Este es el display de inicio. Voy a darle otra vez un arranque. Ahí vemos que el variador está girando, en este caso a 8 Hz. Está comandando esa velocidad del motor. Y voy a darle un paro mediante el botón. Tal vez importante mencionar, el paro también lo puedo hacer como una medida de seguridad. En dado caso de que este botón de paro no funcione, también lo podemos hacer a través de el paro que tenemos aquí en el keypad. Entonces, bueno, aquí le doy un botón de arranque y voy a detenerlo también por medio de este botón. Ya si quisiéramos arrancarlo, este botón de arranque que tenemos acá no va a funcionar. El variador solo va a arrancar con este botón que configuramos como arranque 3 hilos.